Buenos días. Bienvenidos otra vez a Paradigmas Psicopedagógicos Contemporáneos. Vamos a dar inicio a la unidad 4 con el tema TICs y educación. Este es un tema que espero que les resulte apasionante. Es muy interesante porque constituye una puerta hacia la generación de un nuevo paradigma psicopedagógico. Bueno, pues esta presentación está parcialmente basada en el artículo de Díaz Barriga, Educación y nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacia un paradigma educativo innovador, y en el interesante artículo de Fandos, El reto del cambio educativo, nuevos escenarios y modalidades de formación, que espero ustedes puedan leer con mucha atención, porque verdaderamente nos describen un tema que seguramente va a sacudir la educación en los próximos años. Bien, bueno, pues resulta que en los últimos tiempos hemos sido testigos del advenimiento de una nueva ola tecnológica que ha puesto a nuestro alcance una serie de recursos tecnológicos para la información y la comunicación verdaderamente impresionantes. Estos recursos han modificado nuestra vida en diferentes contextos, en la dimensión personal, en el trabajo y por supuesto en la escuela, en la educación. Entonces, esto significa que, bueno, los teóricos educativos han debido reconocer que es muy importante empezar a analizar la influencia de estas nuevas tecnologías, las llamadas TICs, en los procesos educativos. Es muy importante empezar a confeccionar una metodología abordaje de estas importantes herramientas a fin de evaluar empíricamente sus resultados y poder proponer un modelo susceptible de ser elegido, es decir, un paradigma que nos permita trabajar con ello. Porque hoy por hoy, en realidad, estamos todavía pues bastante lejos de poder determinar la verdadera utilidad de estas nuevas herramientas tecnológicas. Bien, vamos a ver algunos antecedentes acerca de esta situación. El advenimiento de estas técnicas de información y comunicación ha empezado por acortar las distancias, por hacernos pensar que el espacio ya no representa lo que representaba antes. Antes debíamos desplazarnos distancias considerables para poder encontrarnos con un colega y poder hablar acerca del conocimiento. Si queríamos prepararnos, teníamos que movernos a la universidad para poder acudir a clases, a la presencia de profesores que pudieran explicarnos temas que nos interesaban. Y por supuesto que todo esto llevaba tiempo, pero con las nuevas tecnologías las cosas han cambiado. Las barreras del espacio y del tiempo cada vez son menos importantes porque en un clic nosotros podemos estar en cualquier lugar y podemos eficientar el tiempo de aprendizaje de manera muy importante. Eh, en estos tiempos, pues, ha habido cosas muy revolucionarias, como por ejemplo el aumento inusitado de la información. Ya veíamos en la unidad anterior que efectivamente hay un crecimiento de la información descomunal, a tal punto que algunos han sostenido que vivimos en la sociedad del conocimiento. Por otro lado, los valores de la sociedad se han visto matizados por una visión acerca de la información como poder. La información es poder hoy más que nunca antes. Existe un hedonismo individualizante donde la búsqueda del placer parecería que es el ideal máximo de nuestra sociedad. Hay un conformismo social eh, apuntalado en un pensamiento acrítico, amorfo, en mosaico, es decir, eh, pensamos las cosas no de una manera integrada, sino segmentada.
nos dejamos llevar por la apariencia, por la imagen y desdeñamos la esencia de las cosas. Esto nos lleva al advenimiento de una sociedad muy superficial y esto ha tenido, por supuesto, que ver con las tecnologías de información y comunicación. Los mensajes cada vez son más cortos, las explicaciones cada vez son más medidas y bueno, esto ha ido cambiando significativamente nuestra manera de relacionarnos con el conocimiento y con la sociedad. Eh, en fin, ha habido una serie de cambios que han modificado nuestra realidad. En ese contexto, tenemos la incorporación de las TIC a la educación. Y entonces los autores nos muestran algunas cifras que son verdaderamente impresionantes. Por ejemplo, nos hablan que en Estados Unidos, en el ciclo escolar del 2000 al 2001, 52% de las instituciones de educación superior ofrecían 127.400 cursos de educación a distancia. Eso significaba una matrícula de aproximadamente 3 millones de alumnos que hacían un uso intensivo de Internet, que utilizaban videos de manera constante y audios también. Esto en el año 2004 supuso un crecimiento anual del 24.8% en la matrícula. Ustedes pueden ver aquí la importancia de los cursos de educación a distancia, de los cursos online, donde ya no es necesario movernos a las instalaciones de una universidad para cursar una carrera. Eh, Tan esto ha sido así que otra cifra que nos muestran los autores es que en la década de los 90 había por lo menos 100.000 graduados de programas de educación a distancia. Entonces, realmente la educación a distancia está teniendo un boom muy importante, muy significativo, que empieza a llamarnos la atención aún en los países en vías de desarrollo como México, donde ya podemos asistir también al surgimiento de una buena diversidad de programas de educación online. Pero bueno, realmente la educación a distancia está resultando exitosa. ¿Realmente es innovadora? ¿Cómo se está presentando esta educación a distancia? ¿Qué modelos educativos se están promoviendo y con qué resultados? La verdad de las cosas es que no tenemos todavía evidencia empírica suficiente que nos permita poder determinar si la educación a distancia es mejor que los modelos presenciales, que nos permita decir que un alumno puede estudiar desde su casa con resultados por lo menos similares, si no superiores, a los que recibe en un modelo presencial. Entonces, eso en la actualidad es toda una interrogante. Existen algunas investigaciones que nos han aportado un poquito de luz al respecto. Zhao, Pugh, Sheldon y Byers señalaron tres tipos de factores en la educación básica que podrían facilitar el uso de estas nuevas tecnologías. Por un lado, nos hablan del docente como un innovador, que es una persona que tiene un profundo conocimiento de la tecnología, que sabe utilizarla bien y que logra conseguir a partir de este conocimiento y del conocimiento de su labor docente una compatibilidad adecuada entre las dos esferas. Y pues esta compatibilidad, este conocimiento adicional de la cultura escolar en la cual se mueve, le permiten reunir una serie de fortalezas que finalmente cristalizarían en una actitud innovadora, flexible y adaptativa. Otro punto que también es muy importante aquí es el contexto en el que esta actividad ocurre. Nos referimos a la escuela. Allí, pues, es muy importante la infraestructura tecnológica con la cual cuenta la institución. Si la infraestructura tecnológica es lo suficientemente eficiente,
y puede soportar el uso de la tecnología, entonces se apuntan una buena perspectiva para la aplicación de esta tecnología. Por otro lado, la infraestructura humana, el contar con una infraestructura de expertos que de alguna manera puedan facilitar la adecuada operación de estos recursos. Ese es el segundo elemento. Y el tercero, el contar con un proyecto de innovación en este sentido que pueda adaptarse a las condiciones primeras con las cuales trabajaba la institución. Es decir, que el proyecto tenga una distancia prudente, que no dificulte la adaptación con respecto a la cultura escolar, los recursos disponibles y las prácticas docentes que eran habituales. Si la distancia entre el proyecto y las prácticas docentes es bastante grande o bastante significativa, pues habría mayores problemas para que el trabajar con TICs fuera una labor exitosa. Ojeda, por su parte, documenta que las experiencias fallidas se han relacionado con por lo menos 5 factores. Por un lado, la carencia de competencias virtuales. Cuando los docentes no conocen bien las TICs y tienen un manejo torpe de las mismas, pues esto dificulta que verdaderamente se puedan servir de ellas en su práctica docente. A menudo no tienen, no se sienten adecuadamente motivados para ello. Hay, como sabemos, en cambios, en los procedimientos de trabajo, cuando queremos introducir un cambio, generalmente hay una cierta resistencia, ¿no? Y esta resistencia muy a menudo está basado en eso, en una falta de motivación. Otro problema que también existe es la falta de habilidades de autoaprendizaje, el aprender a aprender. Cuando los docentes no son flexibles en esta capacidad, les cuesta mucho trabajo irse adaptando a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías van surgiendo de manera vertiginosa y exigen del docente una capacidad adaptativa de buen nivel. Otro punto también muy importante es la falta de contacto humano. Eh, a veces la tecnología sustituye a las personas y las personas que suelen dedicarse de lleno a la tecnología a veces pasan por alto este contacto humano o tratan o tienen una cierta tendencia a sustituirlo. Esto se puede constituir en un problema. La descontextualización social y educativa de los contenidos. Eso es muy importante y nos lleva a hacernos siempre la pregunta, ¿para quién estamos educando? ¿En quién estamos pensando cuando hablamos de este tipo de modelos basados en las TICs? Hay comunidades donde nuestras propuestas educativas no tienen cabida porque han sido pensadas para comunidades con mayores recursos o mejores habilidades. Entonces, cuando nosotros no contextualizamos bien el uso de las TICs en atención a la cultura, a los recursos sociales de los que dispone una cierta comunidad, podemos cruzar con problemas significativos en la implementación de estas herramientas. Entonces, bueno, en la actualidad lo que se ha visto es de que existe una clara tendencia al desarrollo de modalidades híbridas o mixtas, el modelo conocido como blended learning, ¿no? El blended learning supone que en la educación en línea va a verse matizada también por encuentros presenciales entre docente y alumnos. Es decir, vamos a tener los dos escenarios, uno virtual y uno presencial, que va nutriendo el proceso educativo. Se van a intercalar estos episodios de enseñanza grupal con una tutoría individualizada y en grupos pequeños. Individualizada porque en la educación online se supone que el alumno va progresando de acuerdo con sus propios recursos, con su propio tiempo. Y en grupos pequeños para que sea posible una tutoría que alcance para todos, ¿no? Se habla también de un trabajo cooperativo para el debate y la construcción conjunta del conocimiento.
O sea, aunque la atención es individualizada, es muy importante generar contextos donde se pueda entrar en debate, conocer la opinión de los otros compañeros, poderse hacer una construcción del grupo en el cual nosotros estamos participando y desarrollar ese sentido de lo social que es tan importante para el ser humano. Se habla también de la generación de todo tipo de producciones innovadoras junto con interacciones virtuales o a distancia. Estas producciones innovadoras pues tienen que ver con otros tantos recursos, el empleo de blogs, el empleo de recursos de internet de diferentes fuentes que enriquezcan la actividad docente. Todo esto dentro de este mismo modelo mixto. Ahora bien, Hanna, por su parte, identifica 7 nuevos modelos organizativos de instituciones de educación superior, todos ellos de alguna manera basados en la tecnología, basados en las necesidades, a veces de las necesidades muy expresas por parte de los alumnos, es decir, de la formación que cada uno de nosotros puede buscar para nosotros mismos, y por otro lado, puede ser también las necesidades de las empresas. Hay empresas que requieren con frecuencia personal especializado y crean sus propios centros educativos, sus propios centros universitarios de formación. Existen también otras universidades que basan todo su desempeño en, en, en cursos, en una oferta académica absolutamente online. Otras universidades que, por ejemplo, como las universidades multinacionales globales, que son universidades que pueden conformar grupos con estudiantes de diferentes lugares del mundo, lo cual permite un enriquecimiento maravilloso del quehacer académico porque se puede conocer la experiencia de, de alumnos con diversas formaciones, ¿no? Y esto facilita el desarrollo de un pensamiento global. Entonces existen estos 7 nuevos modelos organizativos que, como ustedes ven, pues nos están llevando más allá de los paradigmas normalmente conocidos por nosotros. Ahora, ¿qué críticas ha recibido este nuevo, entre comillas, paradigma emergente? Y entre comillas porque todavía no podemos hablar de un modelo propuesto, ya definitivo, una propuesta más clara, más sólida, más robusta. Bueno, la pregunta básica es, ¿realmente hay innovación educativa en el empleo de las TICs? Esto surge porque la tendencia actual es la reproducción del modelo presencial tradicional, nada más que con TICs. O sea, el profesor sigue teniendo un papel expositivo, el alumno escucha, el docente comparte su sabiduría y pues no pasa de allí. Nada más de que ahora, en lugar de que el maestro esté frente a nosotros, lo podemos encontrar en la pantalla de nuestro ordenador. Entonces, realmente no hay mucho cambio. Eh, otra de las críticas que se le hacen es que el paradigma actual que se está tratando de desarrollar se basa aún en la estandarización. Es decir, no se piensa en estructurar un curso de acuerdo con las necesidades de un grupo de alumnos específico. El diseño instruccional sigue siendo un curso general que aplica para todos. O sea, no hay una metodología que me permita conocer al grupo, conocer sus necesidades, sus búsquedas, sus inquietudes personales, su bagaje cultural, su bagaje formativo, y en función de ese conocimiento yo poder diseñar el curso que tengo que otorgarles de tal manera que satisfaga ese perfil de los alumnos, ¿no? Entonces, a cambio que hay un curso estandarizado. Entonces, aunque todo mundo ve, aunque todo mundo ve que las TIC tienen un amplio potencial, este potencial no se ve reflejado en la educación. Hay una carencia de un modelo educativo definido para la educación a distancia. Y eso es una buena y una mala noticia. Una buena noticia, digo una mala noticia por razones obvias, porque no tenemos un camino más o menos allanado por donde podamos transitar.
Pero es también una buena noticia porque nos permite hacer un buen ejercicio de diseño, de un buen ejercicio proposicional, o sea, es decir, que podamos realmente proponer algo, analizar, hacer nuestra propia contribución a esta importante necesidad. Entonces es un terreno, pues bastante bueno para la creatividad profesional de cada uno de nosotros. Entonces, otro punto que también es muy importante es que no se considera la exclusión social y la inequidad propiciada cuando dicha incorporación no considera el desarrollo humano sostenible, el respeto a la diversidad y la educación para todos. Esto es, Esto es una cuestión muy importante. Yo creo que una pregunta que nos debemos de hacer en favor de una sociedad incluyente es, ¿para quién estamos diseñando educación? ¿Para quién realmente estamos pensando? ¿Estamos pensando realmente para los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad? ¿Es acaso que pensamos que pensando en la educación de los que más tienen, vamos realmente a hacer de nuestro México un lugar mejor? ¿O deberíamos de estar pensando en sacar adelante, jalar a esas personas que están todavía rezagadas en los procesos educativos y llevarlas a una nueva dimensión? Pensar en una educación que satisfaga los requerimientos de estos pequeños grupos sociales tan numerosos y que satisfaga también aquellos también pequeños grupos sociales en nuestra sociedad que disponen de todo para salir adelante. Entonces, es muy importante pensar en ello, hasta dónde estas nuevas tecnologías se encuentran cabida en el 50% de nuestra población en condición de pobreza. Por otro lado, el acceso a las tecnologías diferenciado en función del nivel socioeconómico y cultural de las familias, el lugar de residencia e instituciones educativas públicas o privadas. Realmente hay una gran diferencia en el ejercicio de las TICs dependiendo de estos contextos. Bien, ¿qué propuestas podemos encontrar? Bueno, de entrada, lo lógico, ¿no? Hay que cambiar los paradigmas educativos actuales y dar paso a una integración de las TIC con disciplinas como la pedagogía y la psicología del aprendizaje. De verdad debemos ponernos a pensar en ello. Es una necesidad actual. Otro punto es el desarrollar la literacidad informativa. Esto es muy importante, este nuevo concepto, literacidad informativa. Los autores la definen como la capacidad de buscar, encontrar, evaluar y manejar datos en una biblioteca electrónica, como sabemos que es Internet. En la unidad anterior, cuando hablábamos de la sociedad del conocimiento, decíamos que hoy por hoy es más importante saber otra vez buscar, encontrar, evaluar y manejar datos que tener un cúmulo de información definitivo a la manera de los viejos sabios de la Edad Media, ¿no? Es decir, ya no es tan importante que tengamos todo el conocimiento. Lo importante es que sepamos buscarlo, encontrarlo, evaluarlo y manejarlo para la resolución de problemas prácticos. Por otro lado, la tecnología debe centrarse en el currículo y apoyar el aprendizaje significativo mediante la participación del alumno en proyectos colaborativos auténticos. Bueno, eh, este es un punto de vista que se desprende del propio uso de la tecnología y de este enfoque tan fuerte, paralelo al surgimiento de las TICs, que es la educación por competencias, ¿no? Bueno, por otro lado, se ha dicho que se requiere construir teorías de diseño educativo enfocadas a identificar la mejor manera de lograr metas de alto nivel mediante el uso educativo de las TICs. Se piensa que las TICs tienen un gran potencial, pero para poderlo utilizar necesitamos saber cómo hacerlo. Se ha sugerido que la educación mediante TICs debería de ser sumamente interactiva, facilitar ese ejercicio entre docente y alumno que probablemente no distinga ni tiempo ni y sabemos que no distingue lugar, pero a lo que me refiero es de que esta intensa interacción puede
hacer que en el proceso de descubrimiento el docente y el alumno trabajen sin un periodo de tiempo prefijado. Cuando existe, digamos, una articulación del alumno en los trabajos, por ejemplo, de investigación del docente, o cuando ambos participan de un proyecto investigativo en común, entonces pueden trabajar siguiendo una misma línea de interés. Eh, Esto nos lleva a considerar que al desarrollar nuestra labor docente, nosotros, tanto docente como alumno, se involucran en un proceso de descubrimiento donde el tema es siempre nuevo para ambas partes. Esto es muy importante porque ambos descubren, ambos aprenden. Por otro lado, eh, se dice que la educación tendría que estar centrada en el aprendiz. Esto es muy importante, ya lo hemos visto en el pasado con otros modelos, enfocada a competencias de alto nivel, al pensamiento complejo y el aprendizaje colaborativo. Fundamental. Ahora bien, McCombs y Bakili han propuesto ciertos principios educativos y rasgos deseables en un nuevo paradigma de diseño educativo. ¿Cómo debería de ser este nuevo paradigma todavía por desarrollar? Bueno, eh, uno debería de incluir el desarrollo de alfabetización digital. Hay que aprender, hay que aprender a entender el mundo digital. Hay que tener acceso a datos reales, a expertos y a tareas relevantes del mundo real. A través de la tecnología nosotros podemos acceder por ejemplo, en el curso que tuvimos de constructivismo, allí nosotros pudimos tener acceso a algunos videos que nos permitían tener en escena a personajes como Jean Piaget, por ejemplo, y escuchar de los labios de Jean Piaget algunas posturas que él tenía con respecto a su propia teoría. Esto es muy importante. Es muy importante pensar en datos reales, aprender de la realidad. El fomento de la autorregulación y la metacognición, es decir, que tengamos esa capacidad de autoaprendizaje, de autoevaluar nuestros propios procesos cognitivos, darnos cuenta de nuestros propios errores epistemológicos. Eso es muy importante dentro de este nuevo paradigma, por la propia característica del aprendizaje en el cual estamos inmersos. Involucrar activamente a los alumnos en discusiones de situaciones reales, propiciar oportunidades de contacto personal y desarrollar actividades en línea con fines tanto académicos como comunicativos y sociales. Esto es muy importante, la interacción social. Sabemos que es fundamental para que el aprendizaje fluya. Hacer evaluaciones auténticas, retroalimentar y evaluar continuamente al estudiante, atender diferencias y necesidades individuales, considerar distintos niveles de tutoría y asesoría de acuerdo con los requerimientos del alumno. ¿Cuál es el futuro que nos espera? Pues el crecimiento en términos de cobertura de la educación virtual y de la incorporación de las TIC en diversos contextos educativos. Las TIC llegaron para quedarse, siguen evolucionando. Ya no es posible, eh, ya no es posible imaginarnos la vida en nuestra sociedad sin el Internet. ¿Cómo podemos nosotros apoyar nuestra educación universitaria, la educación en primaria, en secundaria, en la prepa, si no tenemos el Internet o no tenemos una computadora con la cual trabajar y procesar toda la información que nos es ofrecida a diario en la escuela, en la institución educativa? Pues es imposible ir para atrás. A menos de que algo súper extraordinario sucediera que echara por tierra todos estos avances tecnológicos, no hay una posibilidad real de que nosotros abandonemos esta nueva perspectiva. Otro punto es que la oferta educativa apoyada en las TIC también tendrá una mayor difusión por la necesidad creciente de una educación continua a lo largo de la vida. Con todo esto, pues ustedes se pueden dar cuenta de los tremendos beneficios que puede tener una institución educativa, una empresa, un centro laboral,
al poder dejar tanto a los trabajadores como a los estudiantes directamente en sus casas, donde ahora sí la, la, mm, la posesión de una biblioteca, de un lugar para el trabajo y el estudio va a ser muy importante. Eso también va a modificar nuestras necesidades en la arquitectura de las viviendas, de las casas donde vive la gente. Y bueno, para las empresas y para las escuelas, pues va a ser muy interesante el poderse manejar a través de educación online y empezar a prescindir un poco de instalaciones materiales que por lo demás pues son bastante caras, sobre todo en las grandes ciudades y pues cada vez más difíciles de obtener y conseguir. Bueno, para esta semana 4, vamos a desarrollar un nuevo debate en nuestra aula virtual, al cual están todos absolutamente invitados. Esperamos que vayan y nos beneficien con su experiencia. Eh, Justamente eso es lo que queremos conocer en esta ocasión, su experiencia. El tema es qué experiencias hemos vivido en el aula con el uso de las TICs y qué impacto parecen haber causado en los procesos educativos. Nos interesa conocer su experiencia. Es importante que esto sea así. Su presencia será bien valorada y eventualmente calificada. Así que, por favor, no dejen de asistir a nuestra aula virtual. Consulten en la semana 4 el día y la hora en que ésta se va a llevar a cabo. Consulten también el chat para que vean el día y la hora en que se va a llevar a cabo y lean los artículos y la bibliografía recomendada adicional. Vean los videos que también hemos recomendado para la materia. Y bueno, pues yo soy Armando Rivera Ledesma. En pantalla pueden ustedes ver mi correo por cualquier cosa urgente que necesiten comunicarme. Todas sus dudas, por favor, al foro de dudas en la plataforma Blackboard. Eh, Hoy nos ha acompañado un poquito eh, la música de Astor Piazzolla. Gracias por su atención y recuerden, si ya estamos aquí, hagámoslo bien.